Por primera vez en la historia, todos los deportistas nos enfrentamos al mismo obstáculo, sin reglas para atravesarlo. Tuvimos que tomárnoslo personal, conquistando la rutina, el ritmo y los límites en cada repetición. Adaptándonos, superándonos, encontrando en Powerade su nueva fórmula avanzada Ion 4, que te brinda la rápida hidratación y te ayuda a recuperar lo que necesitas para llegar al siguiente nivel. iPower. Buenas amigos de Tigo Sport, esto es Eurofútbol Magazine, un programa más acá de lo mejor del viejo continente. Hoy con José Núñez acá a mi izquierda y desde España, obviamente, a Kevin Berrantes. Empiezo con vos, José, saludándote. No, muchísimas gracias, muy contento de estar en Euromagazine. Tenía mi buen tiempo de no estar, pero bueno, don Daniel, que hay que felicitarlo, anda en Chicago corriendo su primera maratón, ¿verdad? Aquí en Tigo Sport somos amantes del deporte y practicamos algún tipo de deporte, así que saludos a la distancia a Daniel y con Kevin, que también aprecio mucho y que bueno, está ya en la madre patria. Bueno, hace poco vos estuviste más cerca de Kevin, ¿no? También haciendo una maratón, te fue bien en Londres, digamos. Sí. La verdad que también felicitarte a vos también. Muchísimas gracias, y me toca con Kevin ir a ver un partido de Leeds United, que es algo que tenemos que hacer en el corto plazo. Bueno, ahí lo tenés, Kevin, te mando un compromiso para que vayan a ver al equipo de Marcelo Bielsa. ¿Qué tal, Martín? Un fuerte saludo para vos. Sí, así es. Ya hemos hablado ahí con José de que un sueño a futuro sería poder ir ver juntos un partido de Leeds United. Esperemos que se logre mantener en primera, porque ya sabemos que el Leeds es un equipo histórico, pero que a veces le ha costado. Pero bueno, con Marcelo Bielsa creo que por ahí se van a mantener en primera. Y listos, preparados para hablar de todo lo que dejó la Nations League por acá también. Correcto, tenemos que entrarla a eso, hubo eliminatoria, obviamente hay equipos que se están preparando, pero lo más importante pasó ayer en la final entre España y Francia, y una jugada que es la más discutida no solamente en España, sino en todo el mundo, y que claramente lo que ha dejado es que no hay claridad, Kevin. No se entiende qué pasó en esa jugada, si tomó bien la decisión el árbitro o hay una regla que le permite tomar esa decisión. A primera vista, para todos, casi que para el 100% de los aficionados, era un clarísimo fuera de juego, pero para el árbitro no lo fue así. Y es que recientemente, pues al parecer hay una regla nueva que en este caso deja este gol como válido. Y eso fue de lo que se agarró el árbitro. No sé si es... Yo creo que al final termina siendo el árbitro muy bueno, porque el aplicar una regla así, pues al final tiene su mérito y evidentemente toda España está contra el árbitro, pero es curioso porque lo hemos venido hablando últimamente. Al inicio toda la prensa española se tiró en contra del árbitro y demás, pero era porque desconocían esta regla y al parecer Eric García toca el balón y al tocar el balón habilita totalmente de nuevo a Mbappé, que sí, es cierto, si Eric García no tocaba la bola, Mbappé sí estaba fuera de juego y tenían que pitarlo como fuera de juego, pero el defensor español toca el balón levemente y ya solo por eso, por ese pequeño error, pues habilita totalmente a Mbappé, que termina dándole el gol de la victoria al conjunto francés. Vos usaste un adjetivo, dijiste que es error de Eric García, y eso es lo que más me preocupa con esta nueva regla, porque Eric García tenía que dejar pasar la bola, jugarse que estuviese, porque tampoco es gran la posición adelantada y los movimientos son rápidos. Entonces Eric García tenía que saber que Mbappé estaba por unos centímetros adelantado y dejar pasar la pelota. O sea, creo que eso complica cada vez más a los defensas. Exacto, es un tecnicismo que tampoco estaba tan claro, porque vea que hasta después de muchas horas de estar discutiendo en los diferentes, porque esto no pasó solo en España, creo que fue en repercusión mundial. A mí sí me parece que no se puede ser más papista que el Papa. No se puede jugar el fútbol, a veces el fútbol como que lo quieren secuestrar, ya le estás quitando la magia. O sea, un defensa no puede estar intentando recuperar el balón, no perder la marca y ahora estar viendo a ver si la roza o no, porque si la rozó, ¿verdad? Porque ahora vamos a caer en eso, medio centímetro toca la bola, entonces ya ahora se habilita el jugador. Para mí era fuera de juego, le quita cierta veracidad al título, por lo menos así me parece a mí, porque capaz y lo ganaba a Francia en tiempo extra, en el último minuto, pero sí queda ese puntito que cuestiona mucho, y ojo que se viene un mundial donde sí deberíamos tener las reglas mucho más claras. Sí, eso es un problema porque los técnicos no sabían la regla, los jugadores no sabían las reglas, los periodistas no sabían las reglas, por lo menos los árbitros sí sabían, pero todo el mundo se quejó, se quejaron la prensa española, se quejó la prensa mundial. El que no se quejó, y como es su costumbre, Luis Enrique prefirió no hablar del arbitraje. Escuchemos justamente las palabras del seleccionador español.
Bueno, ahí escuchábamos a Luis Enrique. Kevin, es cierto, se da la derrota de España, pero cómo venía jugando, sobre todo la eliminatoria, creo que estos dos partidos dejan un muy buen sabor de boca, sobre todo para los aficionados ibéricos. Ya sabéis que no tenemos los entrenadores la mejor visión, pero me pareció una jugada difícil y no quiero hacer ninguna reflexión porque ya sabéis mi costumbre, mi hábito de no hablar nunca de los árbitros y me centro en las cosas que puedo controlar. Pues lo que siempre he visto en mi equipo, que da igual dónde juguemos, da igual contra quién juguemos, España hace su partido. Y uno podrá valorar si hemos jugado mejor o peor, y eso es normal, hemos hecho partidos de todo tipo, pero no creo que haya ningún aficionado español que no valore que España juega igual en todos los sitios. Da igual el estadio, da igual si está el público a favor, si está en contra. Nosotros salimos a jugar nuestras cartas y en eso me tengo que sentir muy orgulloso y muy satisfecho de lo que he visto. Bueno, Sergio Busquets es nombrado mejor jugador del torneo. Eso ya significa su nivel. Para nosotros es vital, lo sabéis. Es alguien que no solo es el capitán, sino es alguien que transmite muchísimos valores fuera del terreno de juego y luego cuando lo ves jugar, pues es un gusto. O sea, ya te tranquiliza y es el pilar sobre el que basamos nuestro juego de ataque y de defensa. No sé, yo me muero de ganas de hablar, pero no voy a entrar en este juego porque desde que soy entrenador y ya soy más de 10 años entrenador y he ejercido más de 10 años, no creo que haya nadie que me pueda... O sea, que me haya escuchado hablar mal de los árbitros. No tengo nada que decir. Yo me centro en intentar que mi equipo sea lo mejor posible y que acepte también victorias y derrotas. Definitivamente Luis Enrique le da una nueva visión a esta selección española porque si nos ponemos a ver son muchos jugadores jóvenes y bueno, no sé si Luis Enrique está un poco peleado con la prensa española porque evidentemente se le señala muchas cosas, pero al final termina rindiendo bien y yo creo que si hubieran ganado esta final pues termina cerrándole la boca a todos sus críticos porque aquí Luis Enrique es una persona que no se lleva muy bien con la prensa y siempre tiene esos encontronazos, por eso me pareció curioso de que no haya querido hablar sobre esta jugada, pero yo creo que al final termina diciendo mejor antes de decir algo que me pueda arrepentir después, no hablo nada sobre el tema, pero al final yo creo que España empieza a mostrarnos un nivel bastante alto, bastante potente y también de bastante ilusión, porque son muchos futbolistas jóvenes que se están compenetrando bien y yo creo que vienen años venideros muy, muy buenos para España y con todo este tema de la polémica de la jugada, yo creo que si ya los defensas la tenían complicada en su rol normal de defender y ante buenos jugadores como es el caso de Kylian Mbappé, con estas reglas se la ponen aún más difícil. ¿Por qué? Porque bien lo decías ahorita Martín y también José, ya van a tener que decidir en cuestión de segundos si dejan la bola pasar o si la tocan. Si la dejan pasar y resulta que el jugador estaba habilitado, pues te anotaron por tomar una mala decisión en ese momento. Si la tocas y el jugador estaba metido, igual mete el gol como lo hizo Kylian Mbappé. Yo creo que a los pobres defensas se la están poniendo cada vez más complicada. Sí, la verdad que cada vez más complicado todo. Y del otro lado, hablábamos de España, pero del otro lado de Francia... Pero Martín, nada más un dato con lo de Luis Enrique, que yo lo veo desde lejos, porque ustedes son los especialistas semana a semana del fútbol europeo. ¿Por qué hay tanta polémica con Luis Enrique? Porque claramente no está convocando jugadores, ya ustedes lo han hablado, del Real Madrid. Entonces, la prensa de Madrid, que es probablemente la más polémica, la que más repercusión tiene en toda España, le mete mucho golpe al entrenador. Lo que pasa es que el entrenador te está sacando jóvenes y te está sacando medianamente los resultados, aunque es una copita medio inventada como las que se inventan en todo el mundo, que tampoco tiene verdad. Si se perdía, se ganaba, tampoco iba a ser, es más una anécdota que otra cosa. Si se pierde no pasa nada, pero si se gana es un título. Sí, pero yo lo que veo con España es que la obligación y la presión para Luis Enrique va a seguir jornada a jornada. Y para nadie es un secreto que en eliminatoria sigue complicado, ¿verdad? Todavía no se sabe si España va a ir al Mundial, pero no se sabe si directo o indirectamente, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema de Luis Enrique va más por lo que no convoca el Real Madrid que por lo bueno o malo que haga. Si él convoca a 3, 4 jugadores del Madrid, va a empezar a cambiar la cosa y creo que él, hasta por un tema de gusto personal, no lo hace. Sí, va por muchas cosas. Seguramente lo que vos decís del Real Madrid es muy cierto, pero a eso también tenés que agravarle que hay jugadores del Barcelona que está convocando y que no están en nivel, y que creo que todo eso suma. Y del otro lado, vos tenés un Francia
que creo que los dos partidos, porque en las semifinales y en la final no juega al 100% en ningún momento del partido y le alcanza para ser el mejor de Europa y, cuidado, no, dentro de los mejores del mundo, porque tengo que meter a Brasil, que acaba de perder el primer punto, ¿no? de visitante en Colombia, pero que llevaba 8 triunfos seguidos. Creo que Francia y Brasil hoy pelean por quién es el mejor del mundo. Lo de Francia, caminando, termina ganando la Estoy muy de acuerdo con vos hoy en todo, en el programa de la mañana, ahora en este, yo creo que Francia y Brasil son los favoritos a año y 2 meses del Mundial, ¿verdad? En año y 2 meses pueden pasar muchas cosas. Alemania debería mejorar, el mismo Bélgica, el mismo Argentina. Vamos a ver qué selecciones salen de aquí a eso, pero lo de Francia a mí me parece que es que usted ve la nómina, Kevin, Martín, televidentes, o sea, Francia es una selección top de top de top. Es más, creo que por nómina no hay un mejor equipo en el mundo en este momento. Correcto, sí. Por eso digo, entre Brasil y Francia están las mejores selecciones y Argentina también. Creo que a nivel de jugadores ahí puede competir, porque cuando uno tiene un Messi ya tira un poquito para arriba. Sí, pero todo, tenés ¿no? a Kevin, tenés a Mbappé, tenés a Griezmann, tenés eso. a Benzema, que Benzema es como tener un nuevo fichaje. Claro, y por eso yo quiero hablar justamente de Benzema, porque el Real Madrid o los aficionados merengues criticaron mucho a Luis Enrique por la falta de sus jugadores, pero también salieron contentos por ver a uno que piensan que es su próximo jugador, Mbappé, y a Benzema, que está teniendo un año que realmente tiene que ser un serio candidato a Balón de Oro. Que de verdad los madridistas estaban molestos de que no le convocaran a ningún futbolista, pues decidieron apoyar a Francia hasta el final, porque ahí estaban Benzema y ahí estaba Mbappé, que ya todos sabemos de que eso es una crónica de un fichaje anunciado, que ya Mbappé en algún momento muy cercano terminará vistiendo la camiseta madridista. Entonces es irónico, también esa división en España hizo que Francia se fortaleciera, y bueno, ya sabemos, al final los dos futbolistas que definieron esta final fueron precisamente los dos futbolistas a los que más quieren los madridistas. Por un lado a Benzema con ese golazo luego de una gran jugada, y a Mbappé, que termina dando el gol de la victoria. Entonces yo creo que al final los madridistas quedan un poquito contentos, hasta decirlo por alguna manera, de que dos de sus futbolistas, aunque ya sabemos que uno no está cerca todavía, pero dos de sus futbolistas pues fueron determinantes para que Francia siga mostrando este gran nivel que le viene caracterizando en los últimos años. Ahí al final la base es la misma, pero se meten jugadores que van rindiendo mejor, otros que van saliendo porque no rinden mejor, pero Francia es Francia. Yo creo que Deschamps, si hubiera convocado antes a Benzema, yo creo que no sé dónde estaría esta Francia. Sería, no sé, inganable, no sería posible ganarle a una selección de Francia si le hubiera dado la oportunidad de Champs a Benzema desde mucho antes. Muchas críticas a Benzema, que el juego de Benzema no se acopla a lo que quiere ver Francia y que se vio, por ejemplo, en el Mundial del 2018. Si no, escuchemos justamente no solamente las palabras del técnico galo, sino también del delantero del Real Madrid. Oui, Karim est un joueur essentiel. Il a prouvé sur ces 2 matchs-là. Il a une qualité évidente qui saute aux yeux. Il est dans la lignée de ce qu'il réalise depuis un bon moment avec son club, le Real Madrid, et il a cette rage de vaincre, de gagner. Il est là pour ça, et c'est quelque chose qui est très communicatif aux autres joueurs. Donc je suis vraiment heureux pour l'ensemble et personnellement heureux pour lui. Il a besoin de ça. Évidemment, il ne va pas jouer encore 4 ou 5 compétitions, je ne pense pas. Mais voilà, c'est pas le titre le plus important, mais il a tout fait. Il a été très important pour nous, pour venir gagner cette Nation League. Es un título muy importante para mí, porque soy muy orgulloso de mi trabajo desde mucho tiempo. Y regresar con este equipo y ganar me pone muy feliz. Es mucho, como he dicho, mucho trabajo, y ahora puedo disfrutar con un trofeo con mis compañeros, y me da más ambición para el futuro con este equipo, porque tenemos un equipo muy bueno. Ahí escuchamos a los dos. Qué disyuntiva, ¿no? Porque hoy tenemos que decir, sí, Mbappé es el futuro, es un gran jugador, es la superestrella, pero si hoy me preguntan a mí, creo que el jugador que pasa por mejor momento es Karim Benzema. Más determinante, definitivamente yo considero lo mismo. No creo que sea, porque es que de nuevo, el Real Madrid es tan fuerte que cualquier jugador, hasta Vinicius han pedido hasta en broma, pero uno con el Madrid ya no sabe nada ni qué creer. Benzema es un jugadorazo, no, para mí no es Balón de Oro, es el líder que necesitaba Francia, porque Mbappé, y lo digo,
de verdad, Mbappé siempre en las citas importantes, en finales de Champions, semifinales de Champions, en la final de ayer, Mbappé no es ese jugador mega determinante como lo ha sido un Messi, un Cristiano. Entonces yo creo que todavía él está asimilando la presión, es muy joven, tiene muchos años, hay que darle digamos, ese do o esa seguridad a él para el futuro, pero definitivamente Karim Benzema es súper necesario en esta Francia, es un líder, es maduro, juega en uno de los mejores equipos del mundo y me parece que lo de Benzema es indiscutible para la selección francesa. Sí, hoy te digo, para mí, José, Benzema no solamente es el mejor jugador de Francia, sino también es el mejor jugador de Real Madrid, y a mí si no me lo pones entre los 5 candidatos a Balón de Oro, a mí me parece raro. Creo que ahí está Messi, ahí está obviamente N'Golo Kanté, lo de Lewandowski, pero Benzema tiene que estar, y no sé qué opinás vos, Kevin. Creo que, a ver, Benzema desde que la temporada pasada ha venido un crecimiento rotundo hasta el punto de que se ha vuelto exactamente en la estrella del Real Madrid. Yo creo que ahí el conjunto blanco con esta victoria en la final, pues también empieza ahí el juego mediático, que ya sabemos que son bastante fuertes, y ponen ya de una vez a Benzema como candidato a Balón de Oro. Yo no lo veo tan descabellado de que sea candidato, porque el fútbol que ha mostrado pues termina siendo determinante, y lo es también en finales como las de ayer, donde juega muy bien y mete un golazo. Entonces yo creo que sí. Y lo de Mbappé, ya sabemos que esto va siendo gradual, eventualmente va a ganar balones de oro si en la parte mental está metido, pero sí, habrá que ver cuáles serán esos candidatos. Yo doy por Messi ya como un finalista, a Lewandowski también, habría que ver cuál sería ese tercero, si un Benzema por rendimiento o algún jugador del Chelsea, llámese Kanté, como decías, o Jorginho Frelo, que ya ganó el premio a mejor jugador de europeo, porque también recordemos que tienen que mediar este tipo de cosas de los torneos que ganan, y ellos ganaron Champions. Entonces habrá que ver, pero yo no vería descabellada que esa terna final para el Balón de Oro sean Messi, Benzema y Lewandowski. Puede ser. Yo, perdón, sí les voy a llevar la contraria. Para la gente que no sabe, ustedes dos lo saben, yo soy hincha del Real Madrid, hincha de Santiago Bernabéu, he estado en partidos, a mí me encanta el Madrid, pero trato de ser objetivo. Benzema con el Madrid nefasto, porque ha sido un Madrid que Florentino para mí ha desmantelado el equipo, no lo ha reforzado como tiene que reforzar, y el Madrid sí gana la Liga Española en uno de los peores Barcelonas. Este Madrid ahorita está líder, perdiendo partidos, jugando mal, pero no tenés competencia. El Atlético juega bien, juega mal, el Barcelona no juega nada, en Champions el Madrid no ha existido. Karim hasta ahorita está volviendo en ¿cómo se llama? Con su selección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Benzema no ha sido un jugador determinante porque no ha logrado llevar al Real Madrid al máximo nivel como sí lo hizo Cristiano Ronaldo en su momento. Entonces, yo sí creo que algún jugador de la selección italiana, más Messi y otro jugador por ahí, pero yo a Benzema no lo veo en esos finalistas porque, insisto, en el último año, que es lo que hay que medirlo, no ha logrado conseguir ningún título él. Sí, yo creo que para el nivel que tiene el Real Madrid, Benzema ha hecho mucho. El gol de ayer es de otro planeta, pero para mí el Balón de Oro tiene nombre y apellido, y va a ser el 7º para Lionel Messi, la Copa América, que tanto, o el título que necesitaba. Yo Messi, creo que puede pasar, pero va a ser una polémica mundial. Claro, totalmente polémico, y no va a ser la primera polémica de un Balón de Oro, pero es la realidad. Hay temas muy políticos, y que gane Messi le sirve obviamente a la France Football, a la FIFA. France Football ya te tiró una portada, Kevin. O sea, es que France Football, cuando empieza a hacer esas cosas, ya uno sabe por dónde van los tiros. Vamos a ver también los otros equipos que jugaron este Final Four, porque Italia creo que deja unas muy buenas sensaciones, termina ganando el partido por el tercer lugar, el partido que nadie quiere jugar, que lo decían que no tiene sentido, pero hay obviamente ingresos económicos. Kevin, ¿cómo viste a esa selección italiana? Bien, la selección azzurra que ya vemos de que evidentemente ganaron la Eurocopa porque se la merecían. También esperábamos quizás que llegaran a la final, pero todavía están en este proceso de transición donde hasta se dan el lujo de debutar a nuevos futbolistas, a nuevos prospectos, jovencitos como el nuevo delantero, ya como Raspadori, que tiene muchísima proyección. Entonces, esta selección azzurra puede ser que durante los próximos 10 años sí le pueda hacer ahí el pique a Francia y se vayan de tú a tú, porque tienen muchísima calidad. El partido por el tercer lugar, sí es cierto, para muchos de ellos era innecesario, pero tuvo que jugarse por el tema del premio económico.
la diferencia del cuarto lugar a lo que se llevaba el tercero era de 1 millón de euros. Al final, Bélgica se termina llevando 7 millones de euros e Italia 8. Entonces, yo creo que nada más lo jugaron por un tema económico para ver cuál se llevaba cada premio, pero al menos da también la oportunidad para ver esos nuevos prospectos que cada equipo tiene. Eventualmente también pueden ser futbolistas que llamen muchísimo la atención, pero sí, definitivamente Italia pinta bastante bien. Eso es un plantel bastante consolidado con jóvenes prospectos y con algunos otros veteranos, entonces tenemos Azzurra para rato. Correcto, Kevin. Y si uno analiza lo que vimos en este Final Four, uno dice, Francia se lleva el título, pero el que vemos más crecimiento es justamente de España y de la selección italiana. Escuchemos ahora justamente a Mancini che dijo tras il partito. In queste 2 partite sono state 2 ottime partite nonostante la sconfitta con la Spagna, che chiaramente giocate in 10 uomini diventava un po' più difficile, però sono state 2 ottime partite. È chiaro che ci è dispiaciuto perderla la prima, però stasera oggi pomeriggio abbiamo fatto un'altra ottima gara, i ragazzi sono stati bravi e poi c'è stato il positivo che abbiamo cambiato un po' di giocatori e nonostante questo la squadra ha giocato ugualmente bene. Questa è stata la nostra prerogativa dal primo giorno, sono tutti giocatori bravi, anche giovani alcuni, quindi hanno bisogno di fare queste partite. Quindi è importante, però sono giocatori che tecnicamente sono bravi, quindi quando c'è da giocare sanno giocare. Questo credo che sia veramente una cosa importante per una squadra. Mencionamos a las 3 selecciones, nos falta la cuarta y creo que es la que más deja debiendo, porque este tipo de situaciones es la que a Bélgica le ha costado, que tiene una selección de muchos nombres, que tiene grandes jugadores, que tiene un delantero como Lukaku, que uno sabe lo que puede dar, pero esa Bélgica no da el siguiente paso. No, y una Bélgica, Kevin, Martín y amigos, que se le está yendo el tren, ¿verdad? Este probablemente será su última gran eliminatoria, su último gran mundial, porque ya sus jugadores top, ¿verdad? Porque Bélgica es una selección top, pero sus jugadores allá de los máximos equipos, ¿verdad? Kevin en el City, ahora Lukaku en el Chelsea, no van a ser más jóvenes en 4 años, ¿verdad? Entonces, me parece que Bélgica, esta gran Bélgica ya va desapareciendo. Yo no le veo sinceramente posibilidades, se los digo ya, faltando 14 meses, yo no le veo. Bélgica va caminando en la eliminatoria, pero no le veo por dónde en el Mundial, y me parece que, como decís vos, que insisto, estoy muy asustado y estamos muy de acuerdo, es Italia, que yo estoy feliz porque Donnarumma tuvo 2 muy malos partidos, pero aún así Italia es un serio candidato al título, y lo de España, que creo que con Luis Enrique también pinta para estar ahí en esos últimos 4 o 8 finalistas. Yo le voy a preguntar también esto a Kevin porque está mucho más metido en el medio, pero Roberto Martínez es uno de los técnicos que se baraja en el Barcelona y no sé si eso pudo haber influenciado un poco o confundido al camerino, por más que Laporta ya ha confirmado a Koeman una y otra vez. Pues sí, Roberto Martínez al final es un técnico bastante top y cualquier equipo le gustaría tenerlo, y máxime viendo todo lo que ha hecho con la selección de Bélgica. Entonces, no sé, puede ser que tal vez esta selección de Bélgica, como dice José, tal vez sí, ya se le está yendo el tren y tal vez pueda ser que necesiten un refresque de ideas en cuanto a técnico. Para mí, Roberto Martínez está ya para dirigir a cualquier equipo top del mundo. Sin embargo, sabemos que la comodidad de las selecciones también a veces pega el sol muy rico de ese lado de las selecciones. Entonces, habrá que ver. Yo creo que lo mejor que ha hecho Bélgica en estos años ha sido mantenerse durante mucho tiempo como selección número 1 del ranking FIFA sin haber ganado mayor cosa también. Pero sí, yo también en ese aspecto concuerdo mucho con José. Al final vemos el plantel, tienen mucho plantel, pero al final no terminan haciendo nada, y ves cómo le termina remontando la selección de Francia y se ve como una selección, no sé, como sin sangre. Ves a De Bruyne que es como un robot, no tiene ningún gesto. Ves a Lukaku que eventualmente también muestra su enojo por ese tipo de resultados, y Courtois también que parece que les da igual. Entonces yo creo que sí, va a estar complicado. Faltan 14 meses, como dice José, para el Mundial. Si no hacen algo, no sé, de otro mundo para que se despabilen, como decimos los ticos, pues yo creo que al final Bélgica se va a quedar en lo mismo. No termina haciendo nada pese a que tienen un muy buen plantel. El entrenador de Bélgica puede querer todas las ganas de entrenar con Barcelona. Ustedes lo han discutido aquí. El problema es que el Barcelona no tiene para seguir pagando
entrenadores despidos, ¿verdad? Entonces, las cláusulas de... Hay que recordar que Ronald Koeman se viene de Holanda. Le tienen que pagar una indemnización a la Federación Holandesa de Fútbol para que se venga al Barcelona. Parte de las tonterías que hizo la anterior administración. Se viene, no es el entrenador idóneo, se ve ya sobre la marcha. Pero el problema de por qué el Barcelona sigue teniendo este entrenador es porque no pueden pagarle plata. Así que yo creo que lo de Roberto Martínez... salvo que saquen otro préstamo, que no sé si habrá un banco en Cataluña que quiera prestarles, me parece que no va a ser posible, no porque no quieran las dos partes. O por lo menos lo que hemos escuchado de Laporta es, sigue Koeman a muerte y que quiere hacer un proceso como el que hizo con Frank Rijkaard. El tema es que en Bélgica, sí, claro, la plata mueve todo, pero el tema es que lo de Bélgica, y ahora lo mencionamos, Bélgica a nivel de nombre por nombre, no tiene mucho que envidiarle a Francia, ni a Argentina, ni a Brasil. Colectivamente es donde está fallando y donde falta tal vez esa sangre o ese amor por la camiseta que otras selecciones, cuando el fútbol no te acompaña, termina sacando el partido. Guarden este video, Bélgica ni entre los 8 primeros va a quedar del Mundial, se los digo ya. Kevin, ya. En el Mundial Bélgica, ¿entre dónde puede quedar? No, para mí Bélgica siempre va a estar en... Mínimo llega a cuartos de final, pero bueno, habrá que ver. Y eso que ha apuntado José es muy cierto. Al final, ¿qué entrenador, seamos honestos, qué entrenador en este momento le ponen, está bien, puede ser bonito que le pongan la oferta del Barcelona sobre la mesa, pero si ves las noticias, 450 millones de euros en pérdidas, que no quieren despedir a Koeman porque no le quieren pagar su finiquito. Entonces, ¿qué técnico va a llegar a un equipo que sí es bueno, pero que saben que está en deudas y que saben que no podrían pagar un finiquito, que una de las condiciones sea que no me ponga un finiquito muy alto? No, es que al final los técnicos también defienden lo suyo, quieren un poco de estabilidad y está bueno también que pongan finiquitos altos, porque si al final voy a agarrar las riendas de un club para que al mes me despidan, porque sí, porque no tienen plata, entonces yo creo que ahí es donde se le va a complicar al Barcelona tratando de tentar a estos grandes nombres como Roberto Martínez. Bueno, Kevin, muchísimas gracias, nos vamos despidiendo. Voy a compartir con vos, yo creo que Bélgica cuartos de final está, más allá no sé. Y lo de Martínez, yo te digo, yo no agarraría el Barcelona. Yo creo que un técnico hoy consolidado no puede agarrar el Barcelona porque es agarrar una bomba de tiempo. Con esto nos despedimos, esto fue Eurofútbol Magazine. Kevin, en España, José Núñez, nos reencontramos el próximo lunes acá, en la pantalla de Tigo Sport. Por primera vez en la historia, todos los deportistas nos enfrentamos al mismo obstáculo, sin reglas para atravesarlo. Tuvimos que tomárnoslo personal, conquistando la rutina, el ritmo y los límites en cada repetición. Adaptándonos, superándonos, encontrando en Powerade su nueva fórmula avanzada Ion 4, que te brinda la rápida hidratación y te ayuda a recuperar lo que necesitas para llegar al siguiente nivel. iPower. Para trabajar, para pasear, para ahorrar, para montañar. ¿Ocupás una moto o un cuadraciclo? Aprovecha hasta 24 meses sin intereses con tasa cero de BAC Credomatic, con tu Fleximonje o con la nueva tarjeta Monje en todas las motocicletas y cuadraciclos Serpento. Más info en el Facebook Tienda Monje. ¡A Monje le tengo fe!